Creo en la resurrección de la carne. Nosotros decimos la resurrección de la carne cuando hablamos en el credo, o decimos la resurrección de los muertos. Les voy a explicar la relación. Cuando se habla de la resurrección de la carne, nosotros tenemos que hablar ¿qué es la carne? Preguntarnos por eso. Pues hay varios textos bíblicos que nos dicen que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en nosotros, y aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Es decir, la resurrección no solamente es de Cristo, sino que Cristo nos la ganó también para nosotros, y el Espíritu Santo actúa para que nosotros podamos vivir esa misma resurrección. ¿Cuál? La misma que vivió Jesucristo. ¿Cómo resucitó Jesucristo? Nosotros lo vimos completico. ¿Y qué significa completico? Como un verdadero hombre, y como verdadero Dios, Él nunca murió. Entonces no tuvo que resucitar como Dios, sino como ser humano. Y acordémonos la gracia de la doble naturaleza en Jesucristo. Naturaleza divina, naturaleza humana. La naturaleza humana es la que resucita. Cuando decimos resurrección de entre los muertos, hablamos que es una resurrección completa. Podemos decirlo también resurrección de la carne. ¿Qué es la carne? Hay varias formas de ver la carne. Hay algunos pasajes que hablan de la carne o de lo carnal como lo pecador. Esos no son los que nos corresponden. Los que nosotros tenemos aquí es cuando se habla de la carne como lo corporal que existe en el ser humano, y tenemos que utilizar unas palabras tanto en hebreo y que han tenido su traducción al griego. En hebreo uno habla de basar. ¿Y qué habla de basar? ¿Qué significa basar? Pues significa carne. El ser humano, ¿qué es basar, es carne. Es decir, el término carne es el hombre, el ser humano en su condición de debilidad, de mortalidad. Pero también el ser humano es nefesh. ¿Y qué es nefesh? Nefesh es alma. Y el alma es el ser humano ya en una condición interna inmortal que vive en el ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección de la carne, no quiere decir que el ser humano, una vez que muere, solamente va a quedar un alma inmortal, sino que llegará el tiempo en que nuestros cuerpos que se han corrompido, que han muerto, nuevamente tengan vida. ¿Por qué nosotros creemos eso? Porque fue lo que Jesús vivió. Jesús murió y al tercer día nosotros vemos que resucitó. ¿Resucitó? ¿Cómo resucitó? Cristo. Sabemos que Cristo resucitó completico, es decir, corporalmente. Cristo resucitó así, y como resucitó así, nosotros también vamos a resucitar de la misma manera. Y entonces aquí viene una dificultad muy grande, porque nosotros nos preguntamos, o muchos se han preguntado, ¿cómo es eso de esa resurrección? O sea, sí, Cristo resucitó, válido. La resurrección de Cristo está como la primicia de nuestra resurrección. La resurrección, Cristo nos muestra que nosotros tenemos que confiar en la resurrección, de tener fe en la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Pero nosotros decimos, ¿y cómo resucitaremos? Como Él resucitó. ¿Con quién? Con Él. ¿Por qué? Por Él resucitaremos. Pero hay una pregunta de fondo, y es ¿cómo? O sea, es decir, si yo morí a los 3 años y cuando se restaure mi corporalidad, ¿se va a restaurar con 3 años? Si yo morí, pues no sé, me faltó un brazo, tuve un accidente en la vida y perdí un brazo o una pierna, y yo voy a resucitar, no sé, mocho, manco. Esas son preguntas que muchos hicieron y no fueron fáciles de contestar. Pero ¿qué se dice? Que nosotros resucitaremos como Cristo resucitó. ¿Y cómo resucitó Cristo? En un cuerpo glorioso. Y ese cuerpo glorioso, ¿cómo es? Qué pregunta tan difícil. Entonces, mire, ¿qué es resucitar? Resucitar, pues cuando se muere, el cuerpo cae en corrupción, mientras el alma pues continúa en el encuentro con Dios y espera unirse nuevamente a su cuerpo
pero un cuerpo glorificado. ¿Quién resucitará? Pues todos los que hemos creído en el Señor. ¿Cómo resucitaremos? Difícil, en cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso no es el mismo cuerpo que nosotros hemos tenido acá. Es un cuerpo que trasciende muchas veces los límites espaciales y temporales, pero es un cuerpo. ¿Y cómo? No lo sabemos. La teología ahí en eso tiene, por decirlo así, un hueco oscuro de que no alcanza a visualizarlo, a entenderlo. Pero entonces se utilizan algunos ejemplos como para dar idea. Ejemplo, la semilla de un árbol, tú la tiras, la semilla cae en tierra, muere, se corrompe, se descompone y después nace un árbol. Ese árbol es la semilla. No es la semilla, pero sí guarda esa estrecha relación. Ambos son materiales, la semilla y el árbol, pero nosotros no alcanzamos solamente conociendo la semilla saber cómo va a ser ese árbol. Básicamente, digamos que con esta analogía podríamos decir que es cierto que hay una continuidad que el ser humano va a tener corporalmente, pero no la alcanzamos a comprender. No la alcanzamos a comprender. Y es un cuerpo real, sí es un cuerpo real, porque acuérdense que Jesús le dijo al que no creía: mete tus dedos aquí en mi llaga, mete tu mano en mi costado, toca, cree y no seas incrédulo. Pero también se le apareció a esta mujer, a la primera, Magdalena, y ella le decía: ¿a dónde te han llevado a mi Señor? Si tú sabes, dímelo. Es decir, podía hablar con él, podía interactuar, pero no le podía reconocer tan fácil a Jesús, hasta que él la llamó por su nombre y ella comprendió. Pero ahí había una interacción humana, real. Y también hay muchos otros pasajes donde Jesús se le apareció a sus discípulos y ellos estaban pescando, salían y hasta compartía el pescado con ellos, hasta compartía el pan, y en la forma compartía el pan, entonces lo reconocían. Es decir, si bien es cierto que hay una corporalidad, pero hay una corporalidad que supera, por decirlo así, la anterior. Y esto tenemos que entenderlo, que así creemos que nosotros vamos a resucitar. Entonces decir que ¿cómo vas a resucitar? ¿Manco? Si te moriste manco, no. Si te moriste, no sé, pues con tuerto, entonces así, o tuerta, entonces vas a resucitar así, no. ¿Cómo? No lo sabemos. En cuerpo glorioso, hasta ahí podemos decir. ¿Cuándo vamos a resucitar? En el último día, al fin del mundo. ¿Y cuándo va a ser el último día y cuándo va a ser el fin del mundo? Pues cuando todos los muertos resuciten. ¿Y cuándo va a ser eso, ese último día del fin del mundo? Pues en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que le llamamos la parucía. ¿Cuándo va a ser eso? No se sabe. Lo único que se sabe es que a nadie le corresponde saber eso, solamente al Padre. Así nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién sabe esto? No, solamente el Padre. Hay otro aspecto que tenemos que preguntarnos, y es: ¿qué es el morir entonces en Cristo Jesús? Y esto va muy relacionado con el tema del bautismo. Pues para resucitar con Cristo es necesario que muramos con Cristo. 2 Corintios 5, Filipenses 1, 23. Entonces el punto de partida de la resurrección viene a ser la muerte. Nosotros tenemos que morir, pero con Cristo, para poder vivir con Cristo. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte es el final de la vida terrena. La muerte es el final de nuestras funciones biológicas. Con la muerte nosotros entendemos lo limitados que somos. Con la muerte nosotros entendemos que los límites pueden ser transformativos. Es decir, el límite de la muerte me marca una transformación de mi vida, ya sea una transformación para estar con Dios, ya sea una transformación para purificarme, ya sea una transformación para definitivamente estar separado de Dios, y eso es lo que le llamamos infierno. ¿Cuál es el sentido de la muerte cristiana? Nosotros tenemos que ver la muerte en positivo, es decir, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, decía San Pablo. Y también es cierta la afirmación de que si hemos muerto con Él, también viviremos con Él, 2 Timoteo 2. La vida cristiana, para la vida de un cristiano, la muerte es el paso definitivo para el encuentro con Dios. Y entonces la muerte, aunque sea dolorosa, porque pues nosotros tenemos nuestra condición afectiva, nuestros lazos afectivos con los seres que amamos, y nos duele cuando parten y se rompen esos lazos. Haz de cuenta como alguien, no sé, cuando se va por un viaje largo de mucho tiempo y el que se queda le duele, y el que se va también pues le duele, ¿no? Claro que el que se va más emocionado, pues porque va a descubrir cosas maravillosas, dependiendo a dónde vaya. En este caso la muerte, pues el que se muere
muere se va para el encuentro con Dios, y el que se queda pues sufre la ausencia del que se va. Eso es muy humano y es muy normal, pero nosotros tenemos que tener esa visión cristiana, que el que parte el encuentro con Cristo. Entonces el sentido de la muerte cristiana es un sentido maravilloso, es un sentido de plenitud, de la persona va a planificar su existencia con Dios. Si nosotros comprendiéramos eso, pues tal vez no lloraríamos porque el muerto se fue, sino lloraríamos su ausencia, pero no tendríamos como el pesar de que murió, sino tal vez la alegría también de que parte el encuentro con Dios, y eso consuela mucho cuando a uno se le muere un familiar o un ser querido. Esto es una piedra de consuelo sobre la cual uno se puede parar.